Capítulo 5. Ansiedad en la vida. Todas las apariencias externas parecerían indicar que nuestra vida es un destello de luz en una serie de túneles de oscuridad, pero este intervalo entre dos noches no es un día despejado y lleno de sol porque entre placer y placer somos vulnerables al dolor. Existe la sensación de que vivimos unos tiempos de inseguridad poco corriente. En los últimos años se han derrumbado tradiciones muy antiguas, tradiciones que atañen a la familia y a la vida social. Hoy no nos presentan a un esposo o esposa, sino a una pareja, y también a la economía y a las creencias religiosas. A medida que van pasando los años encontramos menos cosas a las que aferrarnos, menos cosas que podamos considerar justas y verdaderas, que permanezcan estables en el tiempo. Parece que los seres humanos solo son felices si creen tener un futuro prometedor. Si la felicidad depende siempre de una expectativa de futuro, lo que estamos haciendo es intentar atrapar una quimera que siempre se nos escapa de las manos como si fuera humo, hasta que finalmente no queda ningún futuro. En el mejor de los casos, la seguridad siempre ha sido temporal e insustancial, pero uno trata de hacer la vida más aceptable creyendo en cosas que parecen estar fuera del alcance de la adversidad. Dios, un buen gobierno, leyes eternas de los derechos básicos y de la bondad. Hoy en día es raro, incluso en los ambientes religiosos, una convicción de ese tipo. Está muy claro que la ciencia ha ocupado el lugar de la religión en la imaginación popular y que el escepticismo se ha vuelto más general que la fe y la creencia en la mayoría de las cosas. No hay duda de que la física nuclear y la relatividad han arrinconado el viejo materialismo, pero nos han dejado una visión del universo que reduce el espacio para vislumbrar algún propósito y boceto de la vida. Los científicos argumentan con toda razón que si crees en Dios lo haces sobre bases puramente emocionales sin ningún fundamento lógico o fáctico. Realmente no se trata de ateísmo, sino de agnosticismo. La esencia del método científico consiste en no emplear hipótesis que no se puedan demostrar, pero los físicos modernos con el principio de la incertidumbre parecen haber llegado a un punto muerto. ¿Cómo se introduce la conciencia en la materia? Pero ese es otro asunto. El hombre parece incapaz de vivir sin mitos de alguna clase, sin la creencia de que los hábitos y la rutina, el dolor y el miedo de esta vida deben tener algún significado y recompensa en el futuro. Cuando la creencia en la eternidad se vuelve imposible, los seres humanos buscan la felicidad en los goces temporales. Sin embargo, por mucho que intenten soterrarlo en lo más profundo de su mente, les es imposible no ser conscientes de que esos goces son inseguros y efímeros. Como consecuencia de todo ello, nuestra era es una era de frustración, ansiedad, agitación y adicción al alcohol y a las drogas. Buscamos un nivel de vida más alto, una estimulación violenta y compleja de los sentidos. Anhelamos distracciones, un mundo sin fin de visiones, sonidos, emociones y estímulos en los que nos podamos apiñar tanto como sea posible en el menor tiempo posible. No es una exageración, es la realidad pura y dura para millones de vidas. ¿No hay salida de este punto muerto? El error más común en la práctica religiosa de nuestros días es confundir el símbolo con la realidad, mirar el dedo que indica el camino y luego chupárselo cómodamente en vez de seguir la dirección que señala. Las palabras agua o fuego son útiles para comunicarse, lo mismo se aplica a la palabra Dios. La realidad que denotan los términos Dios y vida eterna es realmente honesta, sencilla y limpia, y de una claridad meridiana para que todos la vean. Pero para que esto suceda es necesario corregir el enfoque mental, igual que es necesaria a veces una corrección en los ojos para tener una visión clara. El creyente abrirá su mente a la verdad o a un concepto, siempre y cuando se ajuste a sus ideas preconcebidas y deseos. Lo que se necesita es fe. Fe es una apertura sin reservas de la mente al nuevo concepto, se convierta en lo que se convierta. La fe no admite ideas preconcebidas, es una zambullida en lo desconocido. En cuanto te aferras a la creencia, se va la fe. La creencia se ha convertido en un intento de aprisionar la vida, de atraparla, de retenerla en beneficio propio. Pero lo cierto es que no la puedes atrapar, del mismo modo que no puedes llevarte el río en un cubo. Lo mismo puede decirse de la vida y de Dios. No hemos llegado a comprender nunca el sentido revolucionario que tienen las palabras concernientes a los principios básicos de casi todas las religiones. Por ello han surgido las numerosas guerras religiosas. Lo más increíble es que lo que la religión llama la visión de Dios solo se consigue desechando cualquier creencia en un concepto en particular de Dios. No descubrimos el infinito y el absoluto tratando a toda costa de escapar del mundo finito y relativo, sino aceptando sin fisuras sus limitaciones.
De igual manera, solo podemos encontrar el significado a la vida cuando de verdad hemos visto que no tiene ningún propósito acorde a ningún concepto que esté basado en el intelecto limitado del hombre, y solo podemos conocer los misterios del universo cuando rendimos el intelecto y comprendemos de verdad que no podemos saber nada de ellos. El agnóstico relativista o el materialista normal no llegan a este punto porque no tienen la paciencia necesaria para seguir con tenacidad esa línea de pensamiento hasta el final que constituiría la sorpresa de su vida. El descubrimiento del misterio, la maravilla y el prodigio de la grandiosidad de la creación de Dios no necesita creencia, porque la base de la creencia es lo que ya sabemos, pero eso queda fuera del alcance de la imaginación. Lo único que tenemos que hacer es mantener abiertos de par en par los ojos de la mente y la verdad se mostrará.